estamos, como todos los días, esperando de tu misericordia. Por eso te pedimos, Señor, que tú le des una doble porción de tu Santo Espíritu a este siervo tuyo. Pon en él las palabras que tú quieres que nosotros oigamos, Señor. Y prepara nuestro corazón como una tierra fértil, porque al recibir tu palabra podamos dar fruto el 100 por uno. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús, por intercesión de María, nuestra Madre, y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Se puede dar la paz. Bueno, muy buenas noches a todos, sean todos bienvenidos en el nombre del Señor, ustedes y los que nos se van a comunicar con nosotros durante la semana. Feliciten hoy a la Buna Rubén, que es su cumpleaños hoy. No, está allá atrás Rubén, está allá atrás. Felicidades, felicidades Rubén. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ray. Happy birthday to you. Bueno, se salvaron que lo dejé porque hay poca gente. A ver, vamos a comenzar con el capítulo 26, sigue con el oráculo contra Tiro. El 27 lo voy a dejar para que ustedes lo lean en su casa, espero que lo lean. 27 es una elegía sobre Tiro. Elegía quiere decir un canto fúnebre sobre Tiro. Por eso, como es un canto fúnebre, pues lo voy a dejar en la confianza de que ustedes lo van a leer durante la semana. Y la semana que viene pues vamos al capítulo 28, que es uno de los más interesantes de Ezequiel, que es cuando él se refiere al demonio y dice muchas cosas. Una de las pocas cosas veladas que se dice del demonio en la Escritura es lo que dice Ezequiel y lo que dijo Isaías. Pero hoy pues bueno, vamos para el 26, vamos a leer el 1 y el 2. El día primero del año 11 me fue dirigida la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, por lo que Tiro dijo de Jerusalén: vaya, ha sido quebrantada la puerta de las naciones, se ha vuelto hacia mí, la que abundaba está asolada. El último marcador del tiempo dado fue en Ezequiel 24, cuando dio un tiempo que se puede identificar cuando sucedió algo. En Ezequiel 24 nos cuenta cómo comenzó el sitio de Jerusalén. Dice que el sitio de Jerusalén comenzó en el año 9 del mes 10, a los 10 días del mes, muy específico, cuando él lo dice de esa forma, poniéndolo así dentro de la historia. Aunque Ezequiel no nos da el nombre del mes en que le llegó esta palabra de Dios, casi todos los que estudian la Biblia piensan que Ezequiel recibió la profecía cerca de esta misma ciudad de Tiro, un poco más de 14 meses después, un año y tanto, de que lo dio en Ezequiel 24. La mayoría de los comentaristas, ellos creen que esta profecía contra Tiro se dieron muy poco después de la caída de Jerusalén, porque esta profecía se va a centrar en el gozo que tenía Tiro, porque Jerusalén había finalmente caído. Tiro, siempre se oye hablar mucho, inclusive en el Evangelio se oye hablar de Tiro y de Sidón. Tiro fue una de las grandes ciudades antiguas de los fenicios. Ustedes se recuerdan, los fenicios son los que eran los dueños del mar en esa época, eran los que dominaban el mar Mediterráneo y estaban por la costa de lo que es el Líbano hoy. Se puede decir que los fenicios eran lo que fueron los venezolanos, iba a decir yo, los venecianos, lo que fueron los venecianos en la Edad Media, eran los dueños del comercio. Tiro y Sidón, son dos ciudades cercanas, están a unas 20 millas más o menos después de la frontera de Israel para lo que es el Líbano hoy. Por primera vez Tiro aparece en la Biblia, en el libro de Josué. Mira tú si ya por tiempo se viene hablando de Tiro en las Escrituras, porque fueron siempre los grandes enemigos de Israel. Josué menciona a Tiro por primera vez en Josué 19:29. Era una ciudad muy interesante y se consideraba inexpugnable, porque la ciudad estaba dividida en dos partes. Una parte, la parte que estaba en tierra,
y después a media milla de la costa había como una isla que era la segunda parte de la ciudad. Por eso ellos decían que era inexpugnable porque se atacaban la parte de tierra, toda la gente de la ciudad de tierra se movía a la isla, que es media milla de la ciudad, y ahí una isla era más fácil todavía de poder defender a la gente que venían en barcos y tenían buenos armamentos. Tanto Tiro como Sidón, le dije, eran famosas centros de comercio. Sobre todo lo más famoso de Tiro era la cristalería. Tiro tenía una fama de una gran cristalería. Y una cosa que por eso se menciona también en las escrituras a Tiro, es que ellos hacían la púrpura. Eso que tanto se llamó en la antigüedad, es que se ponían los reyes y que se ponía el sumo sacerdote del templo y que estaba el templo de Jerusalén en la cortina y que era carísima. Esa púrpura la sacaban de un marisco que hay en esa zona de ahí, y con esa tintura que salía del marisco teñían la lana y hacían la famosa púrpura. O sea que todo el mundo que quería púrpura, sobre todo el Imperio Romano y los sacerdotes de Jerusalén, tenían que ir a Tiro, siendo una ciudad de mar y siendo los fenicios marineros consumados, dominaron todo el Mediterráneo, casi todo el comercio. En esta época que habla Ezequiel, una ciudad grandísima para esa época y con un tremendo orgullo por ser tan poderosa, por ser inexpugnable, todo esto. El Señor promete juicio también contra la ciudad. Era una ciudad reino, contra la ciudad reino de Tiro. Tenía rey, vamos a ver después en el 28 cómo se dirige el rey de Tiro. ¿Y por qué? Porque Tiro era una de las que se iba a beneficiar más grande con la caída de Jerusalén. Ahora que Jerusalén había sido desbaratada, dice Tiro, ahora todo el negocio que hacía Jerusalén va a pasar a hacerse ahora en mi ciudad y va a aumentar todavía más los negocios que tenemos. Esta posición de Tiro contra Jerusalén no fue siempre tan así. Podemos leer en 2 de Samuel 5:11, 2 de Samuel 5:11, que el rey de Tiro, que se llamaba Irán, era muy amigo del rey David, y también ayudó mucho a David y a Salomón en la construcción del templo. Él era quien proveía los Líbanos, porque acuérdense que los Líbanos son del Líbano, los cedros son del Líbano, pero lo que es Líbano es lo que era hoy el territorio fenicio. Así que todos esos cedros del Líbano, con que hicieron el templo, pues lo proveyó Tiro, igual que la púrpura de los trajes del sumo sacerdote. Después se distanciaron los dos reinos y los tirios vendieron muchos judíos como esclavos a los griegos, y vendieron también judíos esclavos a los edomitas, que ya los vimos la semana pasada. Tiro había hecho un pacto con Israel, con Jerusalén, y lo había roto. Eso lo podemos ver cuando lleguemos en el profeta Amós 1, versículo 9. Por eso cuando se quería poner a alguien como ejemplo de alguien de autosuficiente, de orgullosa, se mencionaba a Tiro. Eso lo podemos ver también en Isaías 23, se habla mucho de Tiro. Como le dije, Tiro estaba feliz por la caída de Jerusalén porque era buenísimo para su comercio. No sabemos hasta qué punto, pero aparentemente Jerusalén era un poco la competencia de Tiro. No sé si es porque el camino que venía al sur también pasaba, cuando se iba para Egipto, pasaba por Jerusalén. No sé por qué, pero había cierta rivalidad comercial. Y con la caída de Jerusalén, pues Tiro controló todo el negocio de los alrededores. Y Tiro hizo algo que mucha gente hace, se alegró de la desgracia de otro, de la cual él se pensaba aprovechar. Y dice, lo que dice Proverbios 17:5 es: el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Eso es lo que dice Proverbios 17:5. Lo voy a repetir porque es interesante, los proverbios son muy interesantes. Dice: el que se alegra de la calamidad, por supuesto, de otro, no quedará
sin castigo. Hay gente que se alegra de la calamidad de otros, tanto Tiro como el que se alegra de la calamidad de un país o de una persona o de lo que sea, no va a quedar sin su propio castigo. Y esto fue lo que sucedió con Tiro. Tiro se alegró muchísimo, fue de las más que se alegró, porque tenía mucho que ganar de esta caída de Jerusalén. Y no se dieron cuenta que si Dios trataba así a la ciudad santa, que no iba a hacer con ellos. Sobre todo una nación tan soberbia, porque donde tenían ellos su confianza, ellos tenían su confianza en que eran totalmente inexpugnables. Y el Señor le va a demostrar como que Jerusalén, que también pensaban que eran inexpugnables, y más rápido todavía cayó. Vamos a ver del 3 al 5, dice así. Por eso, esto dice el Señor Dios: estoy contra ti, Tiro, y haré que naciones numerosas suban contra ti, como sube la marea del mar. Derribarán los muros de Tiro, destruirán sus torres, raeré de ella hasta el polvo, y la dejaré como una piedra desnuda. Será un secadero de redes en medio del mar, porque yo he hablado, oráculo del Señor. Serán el botín de las naciones. Hasta tus hijas que están en el campo morirán a espadas, y sabrán que yo soy el Señor. El Señor siempre, fíjate que dice, sabrán que yo soy el Señor. ¿Por qué? Porque toda la gente tenía puesta su fortaleza ¿en quién? En dioses falsos o en sí mismo. Y él lo quería demostrar que a la larga ni los dioses falsos ni ellos mismos pueden tener seguridad sobre sí, sino que nuestra seguridad solamente la puede dar el Señor. Y eso se aplica a antes y se aplica en este momento, porque el Señor sigue siendo exactamente Él mismo. Y aquí habla de una forma clara. Tiro se movía en el mar, era lo de ellos. Y aquí le voy a hablar a Tiro con términos marítimos, de cosas que ellos conocen. Como ellos fueron verdaderamente tan malos, primero porque vendieron a israelitas que estaban en el pacto de Dios a los enemigos de Israel. Y ahora se alegran, Dios va a tratar exactamente a Tiro como trató al pueblo de Dios. En eso muchas veces, en eso consiste muchas veces lo que llamamos castigo de Dios, que viene sobre nosotros lo mismo que nosotros hicimos o deseamos. Yo sí con mi vida que no falla. Tú haces algo contra alguien y olvídate que a la larga eso te cae arriba. Pasan meses, pasan años, pero de que cae, cae. Antes y ahora. Por eso el Señor lo dijo, que la medida de nuestro trato con los demás debe ser la medida con que nosotros nos tratamos a nosotros mismos. Pero si hay una gran realidad que no hace falta ni Biblia para creerla, es esta que yo le estoy diciendo. Tiro, el Señor va a juzgar a Tiro exactamente igual como Tiro juzgaba a Jerusalén. Y lo dice, van a saber que soy el Señor. Ni siquiera Apolo, que era el dios que se le daba culto en Tiro, porque tenía mucha influencia griega, ni siquiera Apolo va a poder ayudarlo de la mano del Señor, porque hubo algo un poco, diríamos, simpático, cuando Alejandro, el gran emperador Alejandro, tomó a Tiro, la gente de Tiro cogieron el ídolo de Apolo y lo clavaron en la pared para que no se fuera. Lo clavaron, le dijeron, tú no te vas a ir de aquí. Y el Señor le dice, aunque me hagan como le hicieron a Apolo, de nada les va a servir. Como le dije, Tiro era famosa por sus defensas totalmente seguras, la ciudad prácticamente invencibles. Por eso el Señor fue fiel en lo que prometió de traer muchas naciones contra Tiro. O sea, Tiro tuvo una sucesión tremenda de oleadas, de reconquistas. El mismo Nabucodonosor sitió a Tiro. Y usted sabe qué tiempo duró el sitio de Tiro. De Jerusalén fue 2 años, de Tiro duró 13 años. Mira la ciudad, qué clase de fortaleza era, que estuvieron 13 años rodeando a Tiro y no podían tomarla. Claro que como Tiro tenía una parte por el mar, a ella la abastecían por el mar, ¿no?
y por eso es que lo hacía también inexpugnable, porque un sitio como Jerusalén, a Jerusalén la rodearon por todos lados y nada podía entrar ni nada podía salir. Y el hambre fue lo que venció a Jerusalén. Tiro, como entraba por el mar y los babilonios no eran buenos en el mar, pues continuamente mientras le entraban provisiones y agua, pues ellos pues estuvieron dándole batalla a esta gente, a Nabucodonosor. Los persas conquistaron también y sometieron a Tiro alrededor del año 525 a.C. Alejandro Magno destruyó la ciudad cuando clavaron a Apolo en el año 332 a.C. Y finalmente Antíoco Epífanes, el mismo que profanó el templo de Jerusalén cuando los macabeos, el que mató el puerco en el santo de los santos, también fue la última no la penúltima, que conquistó a Tiro. Por último vino Roma, como hizo en todo el Medio Oriente, y Roma se quedó con lo que quedaba de Tiro. Y se cumplió lo que el Señor pues había dicho. Cuando dice que sus hijas que están en el campo serán pasadas a espada, no se refiere a muchachas, se refiere que Tiro tenía muchas ciudades que se habían salido de la muralla y se habían esparcido por toda la colonia alrededor, por lo que es el Líbano, y por eso que dice que no solo Tiro va a caer, sino va a caer todas las hijas de Tiro, todos los pueblos que surgieron de Tiro. Habían colonias fenicias en Chipre, en Roda, en Malta, hasta en España habían colonias de Tiro, en Cilicia, en Cerdeña, en las Islas Baleares, en África. Todos los Tiros tenían colonias en todos esos lugares por el comercio que ellos hacían. Por eso todas se veían hijas de Tiro y ninguna de ellas sobrevivió, ni las que rodeaban a Tiro, ni las que estaban lejanas. Así que lo que profetizó Ezequiel se cumplió. Vamos a ver del 7 al 11. Dice: porque esto dice el Señor Dios: desde el norte haré venir sobre Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Fíjate, cuando se ve esta profecía, eso no había pasado. Es una tremenda profecía, como la de Jerusalén, que no había pasado cuando Ezequiel la dio. Rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos, carros y jinetes, y un gran número de tropas. Hará morir espada a tus hijas que están en el campo, levantará contra ti un muro de asalto, hará un terraplén y pondrá contra ti una defensa de escudos. Con sus arrietes golpeará en tus murallas y derribará tus torres con sus hachas. La multitud de sus caballos será tal que su polvo te cubrirá. Con el estrépito de jinetes, ruedas y carros se estremecerán los muros cuando él atraviese sus puertas, como quien entra en una ciudad expurnada. Las pezuñas de sus caballos hollarán todas tus calles. Matará a espada a tu pueblo y las fuertes columnas caerán por tierra. Yo creo que si esta gente se hubieran enterado de esto, hubieran podido defenderse con la descripción que hizo Ezequiel, porque tal como Ezequiel lo describe aquí, eso fue lo que hizo Nabucodonosor con Tiro. Exactamente, hicieron los terraplenes, los arrietes, que son esos troncos con que le daban a las puertas de las ciudades para que se abrieran. La cantidad de caballos, que era el poder babilónico, estaba en los caballos y en los carros. Todo se cumplió punto por punto. Y por supuesto vino del norte, porque Nabucodonosor estaba al norte de Tiro. Toda la profecía está totalmente cumplida y se puede buscar en la historia. Yo estaba leyendo el otro día que hay unos científicos israelitas que están revisando unas ciudades de Israel y están comprobando casi todas las guerras que se mencionan en el territorio israelí, que menciona la Escritura. Todas la están probando una por una por los que están encontrando en esas ciudades. Por eso le dije que la historia de nosotros no es una historia, qué sé yo, como el Popol Vuh de los mayas o qué sé yo. La historia de nosotros, la Escritura de nosotros está dentro de la historia. Y es increíble que ahora mientras más se encuentran datos los científicos, más la gente en la iglesia niega las cosas. O sea que es curioso. Antes la gente de afuera negaban las cosas y la iglesia las defendía. Ahora los científicos están encontrando testimonios de que las cosas de la Biblia realmente pasaron. ¿Y qué es lo que dicen los teólogos de la iglesia?
que son simbólicas que no pasaron. Esto no lo entienden ni cazó la manteca. Estas dos columnas que dice que iban a caer eran dos obeliscos que habían en Tiro. Eso lo menciona el historiador Herodoto. Estaban en el templo de Heracles en Tiro. Mira cómo era de rica Tiro, que una de las columnas gigantescas era de oro y la otra de esmeralda. Imagínense una columna de esmeralda. Dice que esa columna brillaba hasta por la noche, dice que esa columna brillaba. Era impresionante la riqueza de Tiro. Bueno, todo eso terminó en Babilonia. Y lo que no terminó en Babilonia se lo llevó Alejandro, y lo que no se llevó Alejandro se lo llevó los romanos. Y Jerusalén está ahí, pero Tiro lo que quedan son ruinas nada más. Tiro todavía se pueden ver las ruinas de Tiro en la costa, pero ya no es ni remotamente la ciudad de la Biblia. Ahora el versículo 12 y 14 dice: saquearán tus riquezas, te despojarán de tus mercancías, derribarán tus muros, expoliarán tus casas más ricas y arrollarán al medio de las aguas tus piedras, tu madera y tu polvo. Haré que cese el clamor de tus canciones. No volverá a oírse el sonido de la cítara. Y te convertiré en una piedra desnuda. Serás un secadero de redes. No volverás a ser edificada, porque yo he hablado, oráculo del Señor. En los versículos de Ezequiel 7 y 11, del 7 al 11 se describe la destrucción como efecto de Nabucodonosor. Nabucodonosor va a ser el gran destructor. Ya en esta época, pues el profeta va anunciando que van a ser oleadas tras oleadas de destrucción. Y ha ido cambiando la profecía. Parece que el Señor le fue dando, según se iban acercando los hechos, el Señor le iba revelando lo que iba a ser la historia. La historia es extremadamente cambiante, y si unos años antes te dicen la historia, no lo crees, pones todo en duda. O sea, nosotros nos cuentan hace 30 años cosas que vamos a ver ahora, hubiéramos puesto en duda el que nos dijeron. Hubiéramos dicho que nos dijeron que iba a haber matrimonio homosexual y que todo eso, que le iban a celebrar en público, que iba a haber fiesta y que selló el aborto hasta los 9 meses. Si nos dicen eso, hubiéramos dicho a la persona que esa persona estaba en un falso profeta. Por eso las cosas que dicen raras ahora, lo dudo que un día la veamos pasar, porque todo está cambiando y demasiado rápido. Después de la conquista de Tiro por Nabucodonosor, las otras naciones vinieron contra ella. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor tumbó toda la defensa de Tiro. Tiro se quedó totalmente destruida. Y cuando Alejandro Magno vino, la mayoría de la gente que quedaba se retiró a la isla de la ciudad, que inclusive Nabucodonosor no pudo conquistar la isla de la ciudad. Pero como ya los griegos eran buenos navegantes, Alejandro sí pudo tomar la ciudad y terminar de destruirla, como profetizó Ezequiel. Como lo dijo ahorita mismo el profeta, aquí hace una comparación que le entienden la gente que conoce de mar. Dice que va a poner a Tiro en medio del mar como un lugar donde se ponen a secar las redes. Si ustedes han visto en Italia, en algún lugar, han visto los pescadores donde ponen a secar las redes en la orilla del mar, ¿no? Aquí el Señor dice, van a poner a secar las redes, pero en el medio del mar. ¿Qué es lo que quiere decir eso? No, que hasta en la isla iban a llegar. O sea, las redes, en vez de poner en la orilla, le van a poner en la isla. Por eso que la isla estaba en el medio del mar. Por eso esa isla tan populosa la voy a hacer un secadero de redes en el medio del mar. Porque ahí no había absolutamente, no se podía hacer más nada como no sea poner las redes del comercio que les quedó, que fue la pesca. Dice que iba a dejar la isla lisa. En la misericordia de Dios, como lo he dicho, la misericordia de Dios que tiene tiempo, Él demoró muchísimo la destrucción final de Tiro. Se demoró cantidad. Quedó un centro un núcleo quedó de la ciudad después que pasaron todas estas desgracias, y
Inclusive llegaron personas a esta ciudad pagana a predicar. Eso lo podemos leer en Mateo 15, 21, en San Marcos 7, del 24 al 31, y San Lucas 6, 17. Quedó un poco de Tiro y llegó, habían judíos también allí, llegó la predicación inclusive hasta esta ciudad, que ya después con el asalto de los árabes sí ya pues quedó muy poco de lo que se conocía de Tiro, que fue decayendo poco a poco. Hubo alguien que nosotros conocemos que también visitó lo que quedaba de Tiro, el apóstol Pablo. Si ustedes van a Hechos 21 del 3 al 4, Hechos 21 del 3 al 4, ahí nos dice que San Pablo estuvo en Tiro. Claro que le era camino porque era el camino que hacía de la parte de Grecia, donde estaba Tarso y todo eso, a Jerusalén. Cuando bajaba tenía que pasar por las cercanías de esta ciudad, lo que quedaba de la ciudad, pero como le dije, la destrucción fue paulatina. Vamos a ver del 15 al 18. Esto dice el Señor Dios a Tiro: no han de temblar las islas por el fragor de tus ruinas, por el gemir de tus heridos, cuando llegue el exterminio en medio de ti. Todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos, depondrán sus manos, arrojarán de sí sus ropas bordadas, se vestirán de luto, se sentarán en el suelo, y por tu causa temerán sorprendidos y desolados por tu suerte. Entonarán por ti una elegía y dirán: ¿cómo ha perecido la que habitaba en el mar, ciudad famosa, que era poderosa en el mar, ella y sus habitantes, que infundían el terror a todo el continente? Temen ahora las islas en el día de tu caída, las islas del mar sienten terror por tu fin. Esta es la parte que nos dice, como eso siempre sucede, todas las grandes ciudades que a la larga piensan que ellas son todopoderosas y que no cuentan con Dios, todas terminan destruidas. No hay una que haya sobrevivido. Así que las grandes ciudades como Nueva York y eso, que se creen que pueden prescindir de Dios. La gente dice que Miami se va a hundir, que aquí se de Miami. Yo digo que mejor se vayan de Nueva York, porque todavía no hemos llegado a ese extremo nosotros de querer prescindir de Dios. No ha habido una gran ciudad que se haya enfrentado a Dios y decirle: yo puedo más que tú, que haya sobrevivido en la historia hasta el día de hoy. Inclusive Roma, lo que vemos de Roma son ruinas. Roma por siglos y siglos lo que fueron ruinas. Estaba la iglesia y estaba habitada por gatos. Decían que Roma en el siglo XIII estaba habitada por gatos y curas. Dice que era lo que más había en Roma. El esplendor de Roma lo dio después en el Renacimiento, los papas del Renacimiento. Y aquí es lo que dice aquí, que esta gran ciudad de Tiro iba a ser una advertencia para las otras grandes ciudades de la costa del Mediterráneo. Dice que todos los príncipes de las otras ciudades, cuando vean lo que sucedió en Tiro, van a decir: si esto pasó en Tiro, que era tan poderosa, ¿qué no va a pasar con las de nosotros? Y dice que eso hizo que pues hicieran una elegía, hicieran un canto, que es el capítulo 27. En Ezequiel 26, del 17 a 18, aquí vimos esa pequeña fragmento que se va a ampliar en el próximo capítulo, que va a ser un canto fúnebre. Vamos a ver del 19 a 21. Dice así: porque esto dice el Señor Dios: cuando te convierta en una ciudad abandonada, como las ciudades deshabitadas, cuando haga subir sobre ti el abismo y te cubra aguas numerosas, te arrojaré con los que bajaron a la fosa, como el pueblo pretérito. Te pondré en las profundidades de la tierra como las ruinas de antaño, como los que bajaron a la fosa, para que no vuelvas a ser habitada ni restablecida en el país de los vivos. Te entregaré al terror y dejarás de existir. Serás buscada y ya no te encontrarán jamás, oráculo del Señor. Con esto termina este capítulo. Dios prometió no solo subir sobre ellas, desde el abismo sobre ellas, sino que iba a decir que muchas aguas la van a cubrir, la va a llevar, dice, hasta el sepulcro. Y cuando dice sepulcro aquí se refiere a un tipo de cisterna, que era donde no era un sepulcro de muertos, o sea, un tipo de cisterna donde se apilaba
el agua, se almacenaba el agua de lluvia para que la alcanzara, como las que vemos enmasadas en Israel. También se usaban sepulcros, también le decían, a las mazmorras donde metían las cuevas, las cisternas que estaban vacías, donde metían los presos. Los que han ido a Israel se acuerdan que cuando vamos a Galicanto, que hay una ¿no se acuerdan? Galicanto, donde está cuando se va a Galicanto, lo último es una cueva donde bajamos y leemos que yo apago la luz. Entonces, eso era una cisterna de agua. Que se acuerdan que yo le dije que se bajaba a los presos por un hueco que está arriba. Pero si el salmo que leemos ahí, que se refiere a esa cisterna, dice bajó al sepulcro. Bajó al sepulcro porque no que fuera un sepulcro a la cisterna, sino que ese tipo de cisterna, sobre todo cuando metían a los presos que si nunca salía, pues le utilizaban la misma palabra que para sepulcro. Porque como le dije, en las palabras hebreas se usa una palabra para muchas cosas. Y está en la palabra hebrea bor, B-O-R, bor, significa pozo, significa sepulcro y significa cisterna. Las tres cosas. Por eso que se usa, según la oración que se hace, se puede saber si es una cisterna o si es una cisterna vacía que se está utilizando como cárcel. Ahora ustedes entenderán por qué dice el Salmo, bajé al sepulcro. Se refiere cuando a Cristo lo bajaron a esa cisterna a esperar el juicio. Por lo menos eso dice la tradición que era en el que fue en ese lugar. Sigue hablando lo que dice de poner las profundidades de la tierra. Aquí no está hablando precisamente de geografía, como el mar muerto que está en lo profundo a 1400 pies del nivel del mar. Aquí esto está hablando, aquí está diciendo de forma que hablaban ellos del reino de los muertos. Te bajaré al reino de los muertos. No sé que te pondré en lo profundo de la tierra, no va a ser que te voy a meter como te vas a hundir, sino que está diciendo que ella que pensaba llegar tan alto va a terminar en lo más bajo. Esto lo va a usar cuando veamos lo del demonio la semana que viene, va a utilizar exactamente este mismo sentido. Tú que pensabas que era tan alto, te vas a arrastrar por la tierra. Pero eso no quiere decir que si va a estar arrastrando por la tierra, sino es un símil diciendo que estaba tan arriba va a terminar ¿dónde? Muy abajo. Todo, va a ir a todo lo opuesto de lo que era, como una tumba antigua, dice aquí de Tiro, que lo pusieron ahí, y algo antiguo y se olvidaron y se quedó, ya nadie se acuerda de ella. La caída de ciudades como Tiro viene, como les dije, muchos años antes que sucediera. O sea que de esto no tenemos, y la data del profeta Ezequiel está bien clara. O sea que no hay ninguna duda que esto no lo hicieron después. No, el profeta verdaderamente vio lo que iba a suceder con Jerusalén y lo que iba a suceder con Tiro. Porque después están la gente que van a decir, bueno, no, que esto lo escribieron 500 años después de Ezequiel y por eso lo pusieron. Está comprobado los datos que esto fue muchísimo antes de que todo sucediera. Como me estaban diciendo hoy, que ahora resulta que ahora la última es que el Evangelio de San Juan no lo escribió San Juan, lo escribieron unos discípulos de San Juan. Yo le dije, bueno, entonces si el Evangelio que escribió San Juan no lo escribió San Juan, pues la iglesia lleva 2000 años diciéndonos mentira. Porque ¿qué leemos en la misa? Evangelio según. No decimos lectura del Evangelio según los discípulos de San Juan. Llevamos 2000 años diciendo lectura del Evangelio de San Juan. Y además, ¿qué es lo que dice San Juan en el capítulo 19 de su Evangelio? Hablando de la crucifixión, el que lo vio da testimonio de ello. ¿Y quién es el único que estaba a pie de la cruz? Que lo vio Juan. Luego entonces, si son discípulos de Juan los que escribieron esto, el Evangelio de Juan es un embuste, está lleno de mentiras, porque si no se puede confiar en eso, ¿quién me dice que lo demás está bien? Esas son las cosas que tenemos nosotros en la iglesia hoy. Eso es lo que están enseñando en seminarios y están enseñando en cursos bíblicos por ahí. Por eso yo le digo a las personas el consejo del Padre Brochel. Cuando estén en un curso bíblico, oigan esas cosas, cojan el carro, la bicicleta, el metro, lo que más se mueve, pónganse lo más lejos de ese lugar. Pero antes le hacen una carta al párroco o al obispo para que no quede por ustedes y díganle lo que está pasando en esos grupos. Desafortunadamente yo me entero porque todo lo que se pierde por ahí viene a caer en mi computadora. Y todo el mundo, todo lo que yo pongo ahí, yo no busco nada de eso, todo eso me
La gente busca calamidades para pasármela todos los días. Así que por eso que yo pongo tantas cosas, dirán, ¿cómo usted sabe tantas cosas de Alemania, de aquí o de allá? No, enseguida me lo cuentan. Pues, a diferencia de estas religiones naturales que circundaban la ciudad de Tiro, Baal en Canaán, Tamuz en Babilonia, toda esta gente en el otoño los desterraban al inframundo, donde lo enterraban para sacarlo después en la primavera. Así por este ejemplo que así el Señor va a hacer con Tiro, sencillamente lo que no la va a desenterrar. Y aquí pues termina este capítulo, contra Tiro. Vimos sobre Adón, sobre Amón, contra Tiro. Después vienen las lamentaciones sobre Tiro. Como le dije, pues la semana que viene, el 28. Esta parte que terminamos es la parte un poco más pesada, porque es lo que habla es más que nada pues de historia, pues son profecías que se cumplieron, y lo único que aclara es decir, esta es la profecía y esto fue lo que se cumplió. Por ejemplo, en la elegía que van a leer, dice: Tiro, tú has dicho, yo soy hermosura perfecta, están tus fronteras en el corazón del mar, los que te construyeron te hicieron de perfecta hermosura, fabricaron tus cuadernas con abetos de cenir, arrancaron un cedro del Líbano para hacer un mástil. Tú ves, aquí va diciendo toda la riqueza y toda la belleza de Tiro. Después decía Tarsis, que también le han oído hablar que ahí el rey Salomón trajo especias para el templo. Dice: Tarsis negociaba contigo por la abundancia de tus riquezas, a cambio de tu mercancía daban plata, hierro, estaño, plomo. O sea que aquí acaba dando una lista tremenda de todos los pueblos. Ezequiel fue muy minucioso, va a una lista tremenda de todos los, parece un tratado de contabilidad de todo lo que Tiro recibía de todos estos lugares, por la madera de los cedros y por sobre todo el negocio marítimo y por la púrpura. Y después habla de los remeros del mar, y entonces dice al final: con tristeza entonarán por ti una lamentación, harán por ti elegías. Entonces dice: ¿quién era como Tiro, sumergida ahora en el medio de los mares? Cuando del mar sacaban sus mercancías, saciaban a naciones numerosas con la abundancia de tus riquezas, y llegaban y enriquecían a los reyes de la tierra. Ahora yaces quebrantada por los mares, en el abismo de las aguas. Tu riqueza y toda tu tripulación se han hundido. O sea, primero pone todo lo que fue Tiro y después pone todo lo que sucedió, queriendo decir lo que dice el libro del Eclesiastés, que dice: vanidad de vanidades, y todo es vanidad. Tiro que se creía tan fuerte, tan bella, tan inexpugnable, cayó. Jerusalén, que se consideraba una ciudad inexpugnable por el desierto y por la altura que estaba, cayó. A Nueva York la vimos caer ya una vez, y cuidado, porque la segunda vez creo que va a ser más dura que la... Y no quiero ser Ezequiel un profeta de calamidades, pero la primera vez fue un aviso, y yo creo que después de ese aviso Nueva York se ha puesto peor. En vez de mejorar, parecía que se iba a mejorar los primeros días. Cuando pasó un mes, volvió a ser la misma ciudad soberbia. Como Nueva York, digo, algunas ciudades que se creen por encima de Dios. Es el mismo Señor, el de antes que el de ahora. No se ha puesto viejo ni se ha cansado. Lo que lo demora es la mediación de Cristo. Y la mediación de Cristo un día tiene un final, porque el Señor no es tonto. Lo que demora es la misericordia, pero un día la misericordia se va a acabar. A lo mejor después alguien hace un libro con lo que estoy diciendo yo y lo leen en las iglesias en el año 3000, la profecía que yo di contra Nueva York, y me hago famoso. Sí, ¿quién le iba a decir a Ezequiel que después de 4000 años íbamos a estar leyendo lo que él dijo en un pueblo lleno de polvo de una ciudad por el Líbano? ¿Quién se lo iba a decir? Yo creo que aunque se lo juraran, él no lo iba a creer. Primero que estaban deportados, pues era un grupo pequeño lo que había ahí. Los caminos de Dios son
impresionante. Vamos a pasar el río, no sé hasta cuándo se podrá pagar la renta de lo que tenemos aquí con las personas que están viniendo, pero trataremos de, mientras se pueda, pues andar por acá. Pero gracias también a hermanos que ven por televisión que también cooperan, y yo nunca le doy las gracias, pero sí lo recibimos y le estamos verdaderamente agradecidos. Les pedimos al Señor que doble en abundancia eso que ustedes dan.